Cambio de filtro de aire en Mazda CX-30. Suena a tarea de 5 minutos, de esas que haces un sábado por la mañana y te olvidas. Pero aquí está la trampa. Es tan simple que mucha gente se confía. Lo hace rápido, cierra la tapa como puede y termina con un coche que no va fino, con un silbido raro en la admisión, con el ralentí algo inestable o, peor todavía, con aire entrando sin filtrar, por una esquina mal sellada. Y eso ya no es un detalle, es polvo directo hacia el motor. La pregunta real no es si puedes cambiarlo tú, claro que puedes. La pregunta es, ¿por qué un cambio aparentemente sencillo puede empeorar el rendimiento si se hace con prisas o con el filtro equivocado? Porque el filtro de aire no solo limpia el aire, también condiciona el flujo, el sellado de la caja y la forma en que el motor respira. Y en un coche moderno, respirar mal se nota. Antes de tocar nada, conviene entender qué estás buscando. Un filtro sucio no siempre da un síntoma espectacular. A veces no hay luz de avería, no hay fallo evidente. Lo que aparece es más sutil. El coche se siente un poco más perezoso al acelerar. El consumo sube ligeramente. El sonido de admisión cambia. O simplemente notas que el motor parece esforzarse más en ciertas situaciones. Y si conduces mucho por ciudad, con polvo fino, obras, caminos de tierra o zonas con polen, el filtro puede saturarse antes de lo que imaginas. ¿Cómo confirmas si el problema puede venir del filtro sin convertirlo en una investigación eterna? Con una inspección visual rápida, si al sacarlo ves que está gris oscuro, con hojas, insectos o una capa de suciedad que tapa los pliegues, ya tienes una pista. Otro truco simple: sostenerlo a contraluz. Un filtro en buen estado deja pasar luz de forma relativamente uniforme entre los pliegues. Uno muy cargado se ve opaco, como si fuera una pared. Ojo, esto no es una ciencia exacta, pero ayuda a decidir. Y aquí aparece el primer mito. Lo soplo con aire a presión y listo. Suena práctico, pero suele ser mala idea. Primero, porque puedes dañar el material filtrante o deformar los pliegues. Segundo, porque al soplar puedes empujar parte de la suciedad hacia el lado que luego mira al motor. Y tercero, porque aunque lo limpies, el filtro ya ha perdido parte de su capacidad de retener partículas finas. Si lo vas a sacar, lo sensato es reemplazarlo. Ahora sí, preparación. El filtro de aire del motor en el Mazda CX-30 está en el vano motor. Dentro de una caja plástica de admisión, no estamos hablando del filtro de cabina o polen, que va en otra zona y sirve para el aire del habitáculo. Aquí es el filtro que protege al motor. ¿Qué necesitas? Muy poco. Normalmente, tus manos, buena luz y algo de paciencia. En algunos casos puede haber tornillos o clips. Según versión y año, la caja puede abrirse con pestañas metálicas o con tornillería. No voy a prometerte que todos los CX-30 son idénticos, porque hay variaciones por mercado y motorización, pero la lógica es la misma. Una tapa superior, un elemento filtrante rectangular y un asiento perimetral donde debe sellar. Y antes de comprar el repuesto, otro error típico. Cualquiera que encaje sirve. No. Que entre en la caja no significa que selle bien. Hay filtros que parecen iguales, pero cambian milímetros en el marco, en la altura del borde o en la rigidez. Y esos milímetros son la diferencia entre aire filtrado y aire que se cuela por una rendija. Lo correcto es buscar el filtro por compatibilidad exacta con tu versión. Año, motor y, si puedes, por número de pieza equivalente. Si compras en tienda física, lleva el viejo como muestra. Si compras online, verifica que el vendedor especifique CX-30 y tu motorización, y desconfía de listados genéricos, un detalle que te ahorra disgustos. Revisa el filtro nuevo antes de instalarlo. Que no venga deformado, que el marco esté bien pegado, que no haya pliegues aplastados. Parece obvio, pero pasa. Ahora, precauciones básicas. Motor frío. No porque te vayas a electrocutar, sino porque trabajar cerca de plásticos calientes y conductos puede ser incómodo, y porque el calor vuelve algunos plásticos más frágiles o más fáciles de deformar. Además, si acabas de conducir, hay zonas que queman. Y otra cosa, limpia por fuera antes de abrir. No hace falta lavar el coche. Basta con retirar hojas sueltas y polvo acumulado alrededor de la caja del filtro. La razón es simple. Lo que está encima, si cae dentro, va directo hacia la admisión. Aquí es donde mucha gente se equivoca sin darse cuenta. Abren la caja, levantan la tapa, sacan el filtro y todo el borde está lleno de arenilla. Esa arenilla cae hacia el lado limpio. Y luego te preguntas por qué cambiaste el filtro y aún así el motor parece áspero.
Así que imagina el proceso como si estuvieras abriendo un recipiente que no quieres contaminar. Primero, localiza la caja del filtro. Suele estar conectada al conducto de admisión, cerca de la parte frontal del vano motor. Verás una tapa con clips o tornillos y un tubo que va hacia el motor. No tires del tubo. No hace falta desmontar media admisión para un cambio normal. Antes de soltar nada, observa cómo cierra. Mira dónde están los puntos de sujeción. Si son clips, fíjate en su posición y en el sentido en que liberan. Si son tornillos, usa la herramienta adecuada para no barrer la cabeza. Y sobre todo, no fuerces. Si algo no sale, es que hay un clip que no has visto, o una pestaña que está enganchada. Cuando empieces a abrir, hazlo de forma controlada. Si la tapa se levanta, levántala lo justo para acceder al filtro. No hace falta abrir como si fuera el capó. La idea es minimizar la caída de suciedad, y cuando veas el filtro, antes de sacarlo, mira cómo está colocado. Hay filtros que tienen una orientación clara. Por ejemplo, un lado con una junta más marcada, o una forma del marco que encaja solo de una manera. Si lo sacas sin mirar, luego puedes dudar y colocarlo al revés. Saca el filtro viejo con cuidado, tirando recto, sin sacudirlo. Si está muy sucio, cualquier sacudida suelta polvo, y ese polvo, adivina dónde cae. Si tienes una aspiradora, puedes aspirar suavemente el borde de la caja y la zona del asiento, sin meter la boquilla a lo loco ni tocar sensores. Si no tienes aspiradora, un paño ligeramente húmedo sirve para limpiar el perímetro donde apoya el marco del filtro. La clave es el asiento. Ese borde debe quedar limpio para que el nuevo selle. Y aquí viene el punto que separa un cambio correcto de uno rápido. El sellado perimetral. El filtro no funciona solo por el material filtrante. Funciona porque obliga al aire a pasar a través de él. Si queda una esquina levantada, el aire toma el camino fácil. Entra por la rendija, sin filtrar, y además, ese aire extra puede alterar el comportamiento del sistema de admisión, generando ruidos o sensaciones raras. Ahora coloca el filtro nuevo. No lo empujes a la fuerza. Debe asentarse plano, con el marco encajando en su canal. Pasa un dedo alrededor del borde, como comprobando una tapa de tupper. Que no haya zonas hundidas, que no haya un pliegue del marco. Doblado, que no se haya quedado una hoja atrapada. Si notas que una parte no baja, no cierres, a ver si con la tapa se acomoda. Eso es exactamente lo que termina pellizcando la junta o deformando el marco. Cuando el filtro esté bien sentado, baja la tapa. Y aquí otro error típico. Cerrar primero el lado equivocado. Algunas cajas tienen pestañas que deben entrar en su sitio antes de presionar los clips. Si cierras al revés, el plástico queda torcido y los clips parecen cerrar. Pero en realidad, la tapa queda con holgura. Luego aparece un silbido, o un sonido de aire, o incluso polvo en el lado limpio al cabo de poco tiempo. Cierra en el orden natural. Primero encaja las pestañas o el borde fijo. Luego, baja la tapa alineada. Y por último, asegura los clips o tornillos. Si son clips, deben cerrar con firmeza, sin necesidad de hacer palanca brutal. Si son tornillos, aprieta con sentido común. Firme, pero sin pasarte. El plástico no perdona. Y ahora, el chequeo que casi nadie hace y que te evita el 90% de los problemas. Revisa visualmente toda la unión entre tapa y caja. Busca una línea uniforme. Si ves una separación en una esquina, algo quedó mal. Presiona suavemente y vuelve a asegurar el clip. Si no corrige, abre y revisa el asiento del filtro. No lo dejes para luego. Porque luego suele ser cuando ya has tragado polvo en un camino o cuando el coche empieza a sonar raro. Una vez cerrado, arranca el motor. No necesitas acelerar como si estuvieras probando un coche de carreras. Déjalo al ralentí unos segundos. Escucha. Un cambio bien hecho no debería crear ruidos nuevos. Si aparece un silbido, un soplido o un sonido de fuga de aire que antes no estaba, sospecha del cierre de la caja. Si el ralentí se siente extraño justo después, no entres en pánico. A veces es simplemente percepción. Pero si es evidente, apaga, revisa el sellado y confirma que todo está bien encajado. Hay gente que pregunta, ¿tengo que resetear algo? En un cambio normal de filtro de aire, no debería ser necesario. No estás tocando sensores ni desconectando batería. Si desconectaste algo por accidente, entonces sí puede haber adaptaciones, pero la idea es no llegar a eso. Mantén el trabajo simple. Abrir caja, cambiar filtro, cerrar bien. Ahora, hablemos de consecuencias reales de hacerlo mal. Porque ahí está la razón de tanta insistencia. Si el filtro queda mal sellado, entra polvo. Ese polvo no solo ensucia, es abrasivo, con el tiempo, acelera el desgaste interno
Y aunque no veas un fallo inmediato, estás pagando el precio en silencio. Si el filtro queda mal colocado y se deforma, puede dejar pasar aire por los bordes o incluso generar turbulencias y ruidos. Si cierras la tapa sobre suciedad, la junta no apoya bien y vuelves al mismo problema. Y si rompes un clip por forzar, la caja puede quedar cerrada, pero sin presión suficiente, y entonces el sellado depende de la suerte. También está el tema del filtro incorrecto. Un filtro demasiado restrictivo o mal construido puede limitar el flujo. No esperes milagros de potencia por cambiar un filtro, pero sí puedes notar que el motor recupera respuesta si el viejo estaba muy cargado. Al revés, si pones uno que no corresponde, puedes sentir el coche más torpe, o con un sonido distinto, y si el marco no sella, ya sabes lo que pasa. ¿Cada cuánto conviene cambiarlo? Aquí no hay una cifra mágica que sirva para todos, porque depende de dónde conduces. No es lo mismo autopista limpia que ciudad con obras, ni clima húmedo que zonas secas con polvo fino. La forma inteligente de decidir es combinar dos cosas: el intervalo que recomiende el fabricante para tu mantenimiento y una inspección visual periódica. Si vives en zona polvorienta, adelanta. Si haces mucha carretera limpia, puede durar más. Y si notas que el filtro se ensucia rápido, no lo tomes como mala suerte. Es información sobre tu entorno. Un buen hábito es revisar el filtro cuando haces otros chequeos sencillos, como niveles o presión de neumáticos, sin obsesionarte. Lo sacas, miras, y si está claramente cargado lo cambias. Si está razonable, lo vuelves a colocar con el mismo cuidado de sellado. Porque sí, incluso al revisar puedes dejarlo mal puesto si lo haces con prisa. Y si después del cambio notas algo raro, piensa en lo básico antes de imaginar problemas grandes. Primero, que la tapa esté bien asentada. Segundo, que todos los clips o tornillos estén asegurados. Tercero, que el filtro esté en la orientación correcta y completamente plano. Cuarto, que no haya quedado nada dentro. Una hoja, un trozo de plástico del embalaje, un trapo. Parece absurdo, pero pasa. Y quinto, que no hayas desconectado sin querer algún conector cercano al manipular. Hay un detalle final que marca la diferencia entre un trabajo hecho y un trabajo bien hecho. Mira el filtro viejo por el lado, limpio, el que estaba mirando hacia el motor. Si ese lado tiene polvo notable, no solo suciedad superficial, puede ser señal de que ya había un problema de sellado antes. En ese caso, el cambio de filtro es el momento perfecto para revisar con más atención la caja. Que no esté deformada, que los bordes no estén dañados, que los clips hagan presión real. Porque si la caja no cierra bien, puedes poner filtros nuevos cada mes y seguirás teniendo entrada de polvo. Al final, el cambio de filtro de aire en Mazda CX-30 no es difícil. Lo difícil es resistir la tentación de hacerlo como si fuera un trámite sin importancia. Un filtro nuevo no compensa una tapa mal cerrada. Un repuesto barato no sale barato si no sella. Y 5 minutos de prisa pueden convertirse en meses de desgaste silencioso si te quedas con una sola idea, que sea esta. El objetivo no es solo cambiar el filtro. El objetivo es que todo el aire que entra al motor pase por el filtro, sin atajos. Cuando entiendes eso, cada gesto tiene sentido. Limpiar el borde, no sacudir el viejo, asentar el nuevo, cerrar alineado, revisar la unión. Y entonces sí, ahorras tiempo, ahorras dinero y sobre todo, evitas que una tarea simple se convierta en un problema que nadie relaciona. Con aquel sábado por la mañana,